Buenos días, sí, gracias. Pues decirles en principio que el Tribunal Electoral del Estado, el Pleno de los Magistrados, agradece a los estudiantes, a los maestros, a las autoridades en la materia electoral que ya amablemente nuestro maestro de ceremonias ha señalado. De manera también muy especial nos acompañan los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales. En verdad, gracias por estar aquí. Me parece que es una mañana muy interesante el día de hoy. Tenemos aquí la visita de nuestro amigo magistrado Flavio Galván Rivera, que debo decirles, pues tiene una experiencia ya en la materia electoral. En verdad es un referente a nivel nacional e internacional. Él ha sido escritor de varias obras. Escucharlo en sus pláticas es casi una cátedra de la que nos da. Agradecemos, estamos muy contentos de que nos acompañe en esta mañana. Me parece que lo que sigue ya de manera inmediata será el uso de la voz al magistrado, a quien en verdad es a quien venimos a escuchar el día de hoy. De verdad, magistrado, estamos muy contentos con su visita. Morelia es su casa. Sabemos que usted tiene una carrera académica de investigación muy importante, y sabemos que también es un amante de las aulas, es un amante también de las actividades universitarias y de este intercambio de conocimientos con los estudiantes, de tal manera que el marco de la presentación de su ponencia el día de hoy con este público y con su presencia, me parece que cerramos un círculo muy interesante. Así de que se dé yo el uso de la voz para que avancemos. También nos antes agradecerle al maestro Tomás Vega la hospitalidad. Por favor, maestro, también comunicarle al director, al maestro Damián Álvarez, agradecerle también ese acompañamiento que ha venido haciendo con el Tribunal Electoral del Estado, dándonos la oportunidad de estar en esta sede el día de hoy. Agradecerle de manera muy puntual. Muchas gracias por el mensaje. Bien, para dar paso a nuestra conferencia magistral, me permitiré dar lectura a algunos datos curriculares de nuestro ponente, el doctor Flavio Galván Rivera. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Privado mediante examen general de conocimientos. Obtuvo el grado de doctor con la tesis intitulada Derecho Procesal Electoral Mexicano y grado de maestro con la tesis El concubinato en el vigente Derecho Mexicano, decano de los servidores públicos de los tribunales electorales de la República Mexicana. Actualmente es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del cual fue presidente de 2006 a 2007. En 2012 fue integrante de la comisión encargada de elaborar el proyecto de calificación jurisdiccional y, en su caso, la declaración de validez y de presidente electo de los Estados Unidos mexicanos en el procedimiento electoral federal 2011-2012. Y en 2015 de la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De 1990 a 1996 fue magistrado del Tribunal Federal Electoral en la Sala Regional de la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Durango. Fue secretario general de acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ocupó de igual forma el cargo de secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal de lo Contencioso Electoral. Se desempeñó como secretario de acuerdos y secretario de Estudio y Cuenta sucesivamente en el Tribunal Fiscal de la Federación, ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Es profesor de carrera en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UNAM, coordinador honorario de la especialización en Derecho Electoral en la División de Estudios de Posgrado de esta facultad, consejero técnico en representación de los profesores de Derecho Civil, Notarial y Registral. También ha ocupado el cargo de director del Seminario de Derecho Civil y secretario auxiliar de exámenes profesionales. De igual forma, fungió como coordinador académico honorario de la División de Universidad Abierta y fue integrante de las comisiones dictaminadoras de exámenes de oposición del personal académico en el área de Derecho Civil, Notarial y Registral. Ha sido expositor en Derecho Constitucional, Fiscal, Registral,
notarial, procesal, civil, familiar, electoral y procesal electoral, entre otras asignaturas, también en conferencias, congresos, diplomados, seminarios y otras actividades académicas, tanto nacionales como internacionales, en México, Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Es autor de libros tales como Derecho Procesal Electoral Mexicano, Justicia Electoral a 25 años de distancia, estudios, reflexiones y anécdotas, el concubinato en el vigente Derecho Mexicano y Diccionario Electoral Legal, Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en orden temático alfabético, y ha participado como coautor en diversas obras colectivas. Entre otras distinciones, se le ha conferido la titularidad de las cátedras extraordinarias Rafael Rojina Villegas y Jorge Sánchez Cordero, la medalla Alfonso Caso al mejor promedio en doctorado, mención honorífica al obtener el título de licenciado en Derecho, el premio IUS por su contribución a la evolución del derecho, la presea Derecho Electoral por la Legión de Honor Nacional de México, a la cual ingresó como miembro de Número en 2011, las Palmas de Oro por 25 años como profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, diploma y medalla por 30 años en esta actividad docente, diploma como miembro del claustro de doctores de la misma facultad, el grado de doctor honoris causa por la Universidad Intercontinental del Estado de Morelos, México, y copia de la cédula real que confirió el escudo de armas a la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México. Les pido a todos ustedes lo recibamos con un aplauso. Una disculpa por tan amplia presentación. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos piden una síntesis curricular en 2 cuartillas. Perdónenme lo que mandaron, lo que tomaron, no lo sé. Pero después de todo eso, lo que deberían de hacer es quedar callado para que se crea que es cierto lo que escucharon. Sin embargo, como corro el riesgo de que no me inviten a comer, tendré que hablar. Gracias por la invitación, señor presidente del Tribunal Electoral de Michoacán, señores magistrados que integran este colegiado, al señor subdirector, gracias por la anfitrionía, mi agradecimiento al señor director de la facultad. Estar en este patio central es un privilegio, lo valoro y lo siento como académico y como servidor público que soy. Gracias, señor consejero, por su representación y un saludo respetuoso al señor gobernador desde esta institución. Y gracias a todos los asistentes. No podría mencionar a todas las personalidades aquí presentes, que me comprometen mucho más, y a los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esta gran Universidad de México. No me equivoqué, Gran Universidad de México, porque no solo es de Michoacán, sino de México y del continente. Mis respetos como académico a la institución. Y gracias por hacerme partícipe de estos 217 años de vida institucional en el estudio, la difusión y el cuestionamiento del derecho, que es lo que tenemos que hacer en todo centro docente en el que se imparta el conocimiento jurídico, tanto en la República como en otras partes del mundo. Hablar de la prueba. Me dieron una parte
la valoración de la prueba en materia electoral. Sin embargo, es un tema sumamente complejo y completo, amplio. Vamos a tratar de mencionar solo algunos datos para ver la extensión del problema en el que nos hemos metido al tratar de explicar el valor de la prueba en el derecho electoral. Un curso completo sería lo que tenemos ahí enunciado, derecho probatorio, que empieza o podría empezar con 5 preguntas que hace Eduardo Couture al tratar de explicar el tema en esta materia. Vamos por favor a la planta 6. Nos dice Eduardo Couture, 7. 5 preguntas nos debemos formular en materia probatoria. Primero, ¿qué es la prueba? Es decir, el concepto que debamos de aceptar o de postular sobre la prueba. Segundo, ¿qué se prueba? ¿Cuál es el objeto de la prueba? Tercero, ¿quién debe probar? Y hablamos generalmente de la carga de la prueba. Cuarto, ¿cómo se prueba? Es decir, el procedimiento probatorio. Y quinto, que sería la última parte del tema propuesto, ¿qué valor tiene la prueba? 5 preguntas fundamentales que parecieran ser completas y que sin embargo nos dice Santiago Sentís Melendo que no completan el tema. Y él agrega, vamos a la otra, 3 preguntas más. ¿Con qué se prueba? ¿Para quién se prueba? ¿Y con qué garantías se prueba? Pero como nadie quiere quedarse atrás, yo agrego otras preguntas. Vamos a la siguiente. ¿Bajo qué principios se desarrolla la materia probatoria? ¿Quién puede probar? La pregunta que nos formula Eduardo Couture, que hemos aceptado todos, es quién debe probar. Pero no solo es la carga de la prueba, también se tiene derecho a probar. ¿Quién puede probar? ¿Quién puede ordenar la prueba? Si ya no estamos ante el juez inmóvil, que solo recibe lo que las partes le llevan, lo que las partes le dan, sino que tiene que actuar, tiene que ordenar, si es necesario, el perfeccionamiento de una prueba ofrecida por las partes o incluso el desahogo de una prueba que las partes no han ofrecido, pero que tiene facultad de ordenar para resolver o para mejor resolver. De ahí la denominación de diligencias para mejor proveer. Pero ¿cómo debe ser la prueba? Porque se acepta, se debe admitir cualquier prueba. Parece que no, que la prueba debe cumplir determinados requisitos y características. ¿Y para qué se prueba? ¿Cuál es el fin? No solo para quién, sino para qué. ¿Y quién tiene interés en la prueba? Y por lo pronto llegamos a este número que muchos no quieren, no aceptan, 13 preguntas para poder explicar el tema que bien podríamos titular derecho probatorio y que en muy pocas partes existe, que en muy pocas partes se enseña. Si preguntamos, volvemos a la primera, ¿qué es la prueba? Nos vamos a encontrar con muchos problemas. Nos dicen que probar es acreditar, comprobar es la 10.
Acreditar, comprobar, constatar, demostrar, corroborar, esclarecer, verificar, como sinónimos de probar. Pero otros nos dicen, no se trata de acreditar, comprobar, constatar o demostrar, se trata de averiguar, de buscar, de indagar, de inquirir, de investigar. Bueno, depende desde qué ángulo estemos analizando la prueba. Si es conforme al proceso civil o si es conforme al proceso penal. Si es conforme al proceso civil, que es dispositivo, entonces sí, se trata de demostrar, de acreditar o de verificar. Pero si se trata del proceso penal, ya no es simplemente demostrar, verificar, constatar, etc., sino investigar, averiguar, indagar, incluso inquirir. Es un derecho inquisitivo o inquisitorio. El derecho inquisitivo, dicen algunos, es propio del sistema absolutista. El derecho dispositivo o el proceso dispositivo es propio de un sistema individualista. Y para los que presumimos que estamos en un sistema democrático, ¿cómo debe ser la prueba? ¿Para qué debe ser la prueba? Estamos hablando de un proceso ya no inquisitivo ni dispositivo, sino de un proceso publicista. Entonces nuestras preguntas y nuestras respuestas pueden variar. De ahí que la que sigue, que la prueba puede ser diferente en el proceso electoral, administrativo, en el agrario, en el familiar, en el fiscal o en el laboral. Y habrá que tomar en cuenta que la prueba se da tanto en el proceso como en el procedimiento, porque no todo es proceso. Incluso, si volvemos al principio, vamos a la lámina 2, por favor. La prueba puede estar presente en el derecho sustantivo y en el derecho adjetivo. O más allá, la prueba no solo está en el derecho, la prueba está también en otras ramas del conocimiento jurídico e incluso en la vida humana cotidiana. Quienes están en los laboratorios están tratando de investigar, están tratando de comprobar, están tratando de indagar, de constatar, depende de la rama del conocimiento en la que estén ubicados, depende de la hipótesis que se haya presentado. Si el tema de la prueba trasciende la materia jurídica para inscribirse en todos los ámbitos de la conducta del ser humano, sea o no sea de carácter jurídico. Una definición que me ha parecido importante es la que nos da el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Qué sencillo y qué fácil. ¿Qué es la prueba?, nos pregunta Couture. Y se han escrito libros y libros para poder contestar la pregunta ¿qué es la prueba? Y quizá ninguna nos dé la explicación que queremos. Yo he llegado a la definición simplista del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que nos dice: prueba es la acción y efecto de probar. Fácil. Se acabó el problema. Acción y efecto de probar. ¿A qué nos lleva esta definición gramatical? Vamos a la lámina 16. A una complicación importante
que nos va a dar el análisis jurídico de esta definición gramatical: acción y efecto de prueba. Y entonces vamos a encontrar que la prueba es un instrumento, elementos o medios de prueba. Es decir, la cosa, la persona o el conocimiento especializado para poder llegar a un fin. Pero al mismo tiempo es argumento, es razonamiento, es motivación. Probar también es argumentar y es efecto. Como conducta humana, decimos, es acción y efecto, y lo tenemos representado como acto, como un acto material en oposición a formal o jurídico, que puede suceder en las ciencias sociales, en las ciencias exactas, en las ciencias experimentales, que están fuera del ámbito del derecho. Y puede ser entonces un acto material, puede ser jurídicamente un acto procedimental dentro de un procedimiento jurídico, o puede ser un acto procesal, ya como derecho, como carga o como facultad. Como carga para el actor, como tradicionalmente hemos estudiado, o para el denunciante o querellante. Como derecho para el demandado, denunciado o iniciado en algún procedimiento de carácter penal. Y como facultad para el juzgador, acción y efecto de prueba. ¿Y cuál es el efecto? Llegar a la convicción sobre determinados hechos u omisiones que han sido objeto de afirmación o de negación en un procedimiento o en un proceso. El efecto: generar convicción en el órgano facultado para dictar resolución en el caso concreto. Pero también decíamos del tema de valoración. ¿Cuáles son los sistemas de valoración para llegar a ese efecto o esa finalidad de llegar al conocimiento, al convencimiento, del juzgador o del órgano administrativo que debe dictar resolución? ¿Cuáles son los métodos de valoración? Hablamos del método legal o de la prueba tasada, el de la libre apreciación, el de la sana crítica o un sistema mixto. El de la prueba tasada, en donde el legislador en la ley nos ha dicho cuál es el valor de cada uno de los elementos, medios o instrumentos de prueba. El de la libre apreciación, en donde el juzgador tiene libertad absoluta para poder valorar la prueba que obra en autos. O bien el de la sana crítica. El de la libre apreciación es con toda libertad para el juzgador o para el órgano administrativo resolutor de un procedimiento, en tanto que la sana crítica se ajusta a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia. Un razonamiento adecuado para poder dar a la prueba el valor que corresponde y resolver el caso concreto. Y el sistema mixto, en donde tenemos uno u otro combinados. El juez nos puede, el legislador nos puede decir cuál es el valor de la prueba, o bien el legislador nos dice en unos casos cuál es el valor de la prueba y deja al juez que valore otros elementos de prueba. Sana crítica o libre apreciación junto con prueba tasada, y tenemos un sistema mixto. Pero ¿cuál es el objeto de la prueba? ¿Qué es lo que debemos probar? Lo que debemos probar, en mi opinión, la lámina 18, son las afirmaciones. Afirmaciones sobre hechos controvertidos, sean hechos positivos o negativos.
es decir, acciones u omisiones. No son objeto de prueba los hechos notorios, los hechos imposibles y los hechos reconocidos o admitidos. Y por regla nos han dicho el derecho tampoco. No es cierto, el derecho también es objeto de prueba. El derecho nacional, de manera excepcional, el derecho extranjero como regla. Pero el derecho no entendido solo como ley o tratado. En esta lámina nos falta el tratado, sino también la jurisprudencia, los usos y costumbres. No podemos invocar una costumbre si no demostramos que esa costumbre existe, que existe en un lugar y tiempo determinados y que en consecuencia es aplicable al caso concreto. La jurisprudencia tampoco la podemos invocar de manera libre, decir el tribunal o la Suprema Corte o los colegiados han establecido jurisprudencia en este sentido. Tenemos que identificar por el rubro, cuando menos, cuando no también con su texto, esa tesis de jurisprudencia. Tenemos que decir y acreditar cuál es su clasificación y publicación. Y tenemos que argumentar que es aplicable al caso concreto y en consecuencia por qué es aplicable al caso concreto. Y si se trata de ley extranjera, tenemos que demostrar la existencia de la ley. Y muchas veces de la ley nacional, que debe ser conocida, tenemos también que argumentar, tenemos que demostrar que existe. ¿Cuántas veces es objeto de cuestionamiento lo que prevé determinada norma jurídica que puede ser de la especialidad en donde se presenta la controversia o que puede ser de otra especialidad? Y habrá que decirle al juez que esa norma existe, que se expidió con tal fecha, que se publicó en el diario oficial y que el contenido es efectivamente su contenido. ¿Cuántas veces vemos el diario oficial con un texto, o el periódico oficial con un texto, el documento que contiene el decreto legislativo con alguna variante y la publicación de las editoriales con otras variantes? Solo por referirme a la materia civil, ¿cuántas veces la editorial Porrúa ha legislado? Le ha corregido al legislador en donde se equivocó. Ahí en donde dijo el legislador, el vencedor, dice, y con toda razón, la editorial, el responsable de la editorial, que debe ser vendedor, no vencedor. Una letra que cambia el contexto de la norma. Y entonces habrá que demostrar cuál es el texto que realmente expidió el legislador. El derecho también es objeto de prueba. No es cierto que solo los hechos, porque nos han enseñado que solo el hecho está sujeto a prueba, no así el derecho. El derecho también es objeto de prueba. Pero vamos a la materia electoral. En esta brevísima síntesis de lo que podría ser o de lo que debería de ser el derecho probatorio, con todas las respuestas que debemos dar a todas las preguntas. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación establece que para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, solo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes. Y ya tenemos aquí un primer problema. Solo podrán ser ofrecidas las pruebas siguientes, que enfrentan dos sistemas probatorios importantes. El de la prueba legal, ya no por su valoración, sino por su admisión o enumeración, y el de la libertad de la prueba o libertad probatoria. Si leemos el Código Federal de Procedimientos Civiles, vamos a encontrar un sistema
Y si leemos el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, vamos a encontrar un sistema diferente. En el Código Federal de Procedimientos Civiles leemos que para conocer la verdad, si preguntábamos cuál es el fin de la prueba, y aquí el legislador nos dijo conocer la verdad, y tendríamos que preguntar cuál verdad, la verdad histórica o la verdad formal, que ya nos mete en otros problemas. Pero en fin, continuamos la lectura. Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, ya sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento. Si preguntábamos con qué se prueba, se puede probar con personas, se puede probar con cosas, o se puede probar con razonamientos y percepciones. Espero que nos dé tiempo de regresar a esta parte. El juez o el juzgador puede valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Y aquí la limitante, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley. Y el artículo 78 del propio Código establece cuáles son las pruebas reconocidas. Que entonces, fuera de estas pruebas reconocidas por la ley, pues no se podía ofrecer otras pruebas, que es el sistema que sigue nuestra ley procesal. Solo podrán ofrecerse las siguientes pruebas: aparentemente documentales públicas, privadas, técnicas, presuncionales, legales y humanas, y la instrumental de actuaciones. Pero luego nos dice también la confesional y la testimonial en estas circunstancias. Y más adelante, bueno, también la pericial, y también la inspección ocular. En fin, se va incrementando nuestro catálogo de pruebas. A diferencia de nuestro primer código o ley procesal, que fue el Código Federal Electoral de 1987, que solo aceptaba como pruebas en materia procesal electoral, en esa época denominada recursos electorales, solo eran dos: apelación y queja. Solo se aceptaban las pruebas documentales públicas, en los términos definidos por el artículo 129 del propio Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Qué diferencia con el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal? En este código se establece en el artículo 278: para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación que la de que las pruebas no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral. Ya nos dejó una libertad probatoria amplísima. Ya no nos exige que los medios de prueba estén reconocidos por la ley, como sí hace el Código Federal de Procedimientos Civiles y como sigue nuestra Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Aquí hay una gran libertad probatoria. ¿Cuál es el límite? Que las pruebas no sean contrarias a la moral ni al derecho. Nuestro sistema procesal electoral es bastante limitado, si queremos, por supuesto, porque lo que le preguntaban hoy nuestros compañeros de los medios de comunicación, el juez está atado, el juez solo está atado hasta donde quiera estar atado, por supuesto, respetando el sistema jurídico vigente. Y el sistema jurídico vigente no solo es la ley, es la Constitución, son los tratados y es además la ciencia jurídica. Cuando hablo de derecho,
yo tengo un concepto distinto del que nos han enseñado. Vamos a la lámina 5, de lo que nos han enseñado como derecho. Cuando queremos explicar derecho civil, electoral, penal, etc., decimos conjunto de normas jurídicas que no, ese no es el derecho. Esa es la legislación en la materia civil, penal, familiar, etc. El derecho es mucho más. El derecho tiene como centro a la persona y más que a la persona. He corregido esta lámina, la rescaté de otras expresiones, no me di cuenta que no está actualizada. Más que a la persona, a todo sujeto de derecho. Porque hay sujetos de derecho sin personalidad jurídica. El nasciturus, el ser concebido pero no nacido, es un sujeto de derecho que no tiene personalidad jurídica. La personalidad jurídica se adquiere con el nacimiento jurídico y se pierde con la muerte. Antes de su nacimiento jurídico no tiene personalidad, pero está bajo la protección de la ley. Es sujeto de derecho. Las coaliciones en la materia electoral no tienen personalidad jurídica, sí la tienen los partidos políticos, pero no las coaliciones o los frentes, pero sí son sujetos de derecho. Así que aquí, en lugar de persona, debí haber señalado sujeto de derecho con y sin personalidad. La lámina ya está actualizada en otra expresión, perdón por no haberlo hecho y no haberlo revisado en esta parte. El sujeto de derecho tiene un ámbito de derechos subjetivos y de deberes jurídicos, que es el patrimonio. Pero no el patrimonio que nos han enseñado el derecho civil, como el conjunto de bienes, derechos y deberes, considerados una universalidad jurídica y caracterizados por tener un valor económico. No. El patrimonio de los sujetos de derecho que yo considero es con independencia de su carácter o no económico. Siempre será una universalidad de derecho constituido con todos los derechos y deberes que se tienen conforme al sistema jurídico vigente en un lugar de tiempo determinado. Eso que algunos autores denominan la esfera jurídica del gobernado es parte de su patrimonio. Estos sujetos de derecho tienen derechos y deberes que están previstos en la ley, y entonces hablo de derecho legislado, que pueden estar en los usos y costumbres, derecho consuetudinario, o que pueden estar en la jurisprudencia, derecho jurisprudencial. Y a todo esto agregar los principios generales del derecho, que son derecho también, por supuesto, y agregar la ciencia del derecho, o teoría del derecho, o teoría jurídica. Este es el concepto que yo tengo del derecho. Cuando digo resolver conforme al derecho, es resolver conforme a ese contexto. Bien, vuelvo al tema. Si nuestro sistema en materia electoral pareciera ser de prueba legal o prueba tasante, pero no es así. Hay libertad probatoria por disposición constitucional y conforme al tratado. El juez no es la boca que pronuncia las palabras de la ley, es el que resuelve la controversia del caso concreto mediante la aplicación del derecho, buscando siempre una solución justa. Y para ello debe recurrir a todos los elementos de prueba que, conforme al derecho y a la moral, sean susceptibles de recurrir. En la materia de prueba confesional y prueba testimonial que establece la ley de medios, tampoco son en la doctrina tradicional del derecho probatorio auténticas pruebas confesional y testimonial. ¿Qué es lo que nos ha dicho el legislador en esta materia? La confesional y la testimonial también podrán ser ofrecidas y admitidas cuando versen sobre declaraciones que consten en acta de bancada ante el declaratorio público, que las haya recibido directamente de los declarantes y siempre que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho. Eso,
por jurisprudencia de la Suprema Corte, no es prueba confesional ni es prueba testimonial, porque no se siguen las reglas del ofrecimiento, preparación y desahogo de la prueba confesional que conocemos tradicionalmente y tampoco de la prueba testimonial. Se convierte entonces en una prueba documental, pero siendo una prueba documental pública, habrá que analizar el contenido de ese documento notarial. ¿Qué es lo que asentó el notario público en el acta o en la escritura de la cual nos da un testimonio? Un análisis cuidadoso lo hice en la elección del presidente de la República en 2002 y me reclamaron los notarios porque había hecho un análisis que los lastimaba, porque había sido una crítica pública del quehacer notarial. Les dije, por supuesto, que no. Mi respeto a los notarios. Mi análisis fue de la prueba que obraba en el expediente, de un notario público que no supo cumplir la función notarial. La función notarial es una función del Estado. La fe pública es una calidad de veracidad y de autenticidad que el Estado le da a un documento. Pero para que tenga esta calidad de auténtica y de veraz, debe cumplir todos los requisitos que establece la legislación notarial y la restante que sea aplicada. Bien, tenemos aquí entonces una prueba confesional y una prueba testimonial que no son confesional ni testimonial. Podemos acercar la prueba confesional mediante la absolución de posiciones como tradicionalmente se conoce. Podemos en materia electoral aceptar la prueba testimonial mediante el desahogo de preguntas como tradicionalmente se conoce. Tiene derecho la contraparte de formular nuevas posiciones o contra preguntas al testigo o al que absuelve una confesional. Por supuesto que sí. No está en la práctica de los tribunales electorales. Estuvo un tiempo en la práctica del Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua. Se recibía directamente a los testigos. Actualmente no tenemos esta práctica, pero para mí no hay ningún problema legal, no hay ningún problema jurídico para poder admitir el desahogo de la prueba confesional y de la prueba testimonial tal como tradicionalmente conocemos. ¿Por qué? Porque el legislador nos dijo la confesional y la testimonial también podrán ser ofrecidas y admitidas cuando versen sobre declaraciones que consten en acta anotada ante fedatario. Tribunal, aquí está el testimonio del documento elaborado por fedatario público. Ahora ofrezco la confesional que versa sobre lo que consta en ese documento. Ya ven qué me dicen los tribunales. ¿Con qué elementos de derecho me pueden decir que la prueba no es admisible? Pero luego tenemos el párrafo 3 del artículo 14. La confesional y la testimonial, los órganos competentes para resolver podrán ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones judiciales. Sí, ya amplió el catálogo que tenía en el párrafo 1. Ya no solo la confesional, ya no solo la testimonial, sino también inspecciones judiciales. Pero además, así como de pruebas periciales, cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estimen determinantes para que con su perfeccionamiento se pueda modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnada. Si ya tenemos una prueba más, la prueba de inspección ocular y la prueba pericial, hasta el momento sin limitaciones. Nos dice cuáles son las pruebas documentales públicas y privadas.
Y tenemos por ahí otra disposición que admite la prueba pericial siempre que no esté vinculada con el procedimiento electoral y los resultados. El párrafo 7 del artículo 14. La pericial solo podrá ser ofrecida y admitida en aquellos medios de impugnación no vinculados al proceso electoral y a sus resultados, siempre que su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos. Y establece las reglas para su ofrecimiento, preparación, admisión y desahogo. Pero también en el párrafo 6 tenemos las pruebas técnicas. Y aunque originalmente las pruebas técnicas son solo aquellas que permiten la reproducción de imágenes, nos dice el legislador que también podrán ser ofrecidas las pruebas técnicas, que todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, las pruebas técnicas que haya aportado el avance de la ciencia y por supuesto de la técnica. Y entonces realmente estamos asumiendo en la materia electoral el principio de la libertad probatoria para las partes y para el juzgador. En el artículo 15 tenemos una regla importante. Son objeto de prueba los hechos controvertibles. No, los hechos controvertidos. Los controvertibles no controvertidos no son objeto de prueba. No lo será el derecho. Ya vimos que esto no es verdad. El derecho también es objeto de prueba. Y en la materia electoral, con mayor razón, cuando invocamos usos y costumbres. Hemos resuelto cientos de juicios en materia de usos y costumbres sin haber exigido la prueba de la costumbre. Michoacán, Cherán, es un ejemplo de ello. La Sala Superior resolvió que Cherán podía llevar a cabo sus elecciones conforme a usos y costumbres y nunca preguntó en qué consisten esas costumbres electorales. ¿Desde cuándo existen? ¿Sí? ¿En qué consisten? ¿Desde cuándo existen? ¿Cuándo dejaron de practicarse? ¿Y por qué se quiere volver a ese sistema? ¿Y quiénes quieren regresar al sistema? Pero además, para poder adoptar el sistema de usos y costumbres, debe estar previsto en la Constitución del Estado y en la legislación de la entidad. No es arbitrario. Así está en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Pero además, invocando el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, este convenio se refiere a usos y costumbres ancestrales de las comunidades indígenas, definiendo a comunidades indígenas aquellas que tienen su origen desde antes de la conquista, aunque se dice de la colonia, en el caso nuestro de la conquista. ¿Cómo demostrar esas costumbres? Pero por otra parte, es para elegir a sus propias autoridades, y no son sus propias autoridades los ayuntamientos. Esa es una institución que traen los europeos con la conquista. Entonces, ¿hasta dónde hemos estado resolviendo bien los temas de elecciones por usos y costumbres? Parece que en ningún caso. Si la costumbre se tiene que demostrar, no se ha demostrado. Para que vean cómo un párrafo puede crearnos tantos problemas. No serán objeto de prueba el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. Y la otra parte, el que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. ¿Cuál es el objeto de la prueba? ¿Los hechos, las omisiones o las afirmaciones? ¿Qué se prueba? Nos pregunta Couto. Para mí, son objeto de prueba las afirmaciones que se hacen en el juicio o en un procedimiento seguido a manera de juicio. El que afirma está obligado a probar. El que niega solo cuando su negativa encierra
una afirmación. Y entonces habrá que analizar con mucho cuidado los términos de una demanda o de una contestación o de un informe circunstanciado o del acto o resolución objeto de impugnación. Y finalmente llegamos al tema de valoración de la prueba. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia. No hay reglas de la experiencia, son máximas de la experiencia. Sí hay reglas de la lógica, pero las reglas de la lógica y la máxima o las máximas de la experiencia son los dos elementos constitutivos del método o sistema de valoración de pruebas denominado sana crítica. Tenemos que analizar con todo cuidado las pruebas que obren nosotros para poder valorarlas y resolver lo que en derecho corresponde. Y en el párrafo siguiente encontramos la mixtura de nuestro sistema de valoración de pruebas en materia electoral. Los documentos o las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo todo en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiere. Y todas las demás pruebas quedan a la prudente apreciación del juzgado. Pero las pruebas documentales en principio tienen un valor probatorio tasado. Hacen prueba plena, salvo que se controvierta su autenticidad o la autenticidad de su contenido. Ya hablábamos al principio de confesional y testimonial que conste en documento otorgado por fedatario público. Ese documento otorgado por fedatario público en donde consta una confesión o un testimonio tiene valor probatorio pleno. Por supuesto que no. Tiene valor probatorio pleno en tanto que el fedatario público nos dijo que X persona confesó tal cosa, pero no quedó confesado, es verdad. Y lo mismo con la prueba testimonial. De lo único que prueba plenamente el documento del fedatario público es que ante él se hizo la declaración de quienes dijeron ser testigos presenciales o de oídas. Y que eso fue lo que declararon. Y que declararon incluso bajo protesta de decir verdad. Pero de ahí a que sea cierto lo declarado, es otro problema. Que esto nos lleva a otros temas que son las garantías de la prueba y los principios de la prueba, además de las características que deben tener las pruebas. ¿Cómo deben ser las pruebas en un juicio, en un proceso o en un procedimiento? Las pruebas deben ser útiles, que nos sirvan realmente para probar las afirmaciones que han hecho las partes. Deben ser conducentes, es decir, susceptibles de llevarnos al convencimiento de que en esa prueba se acredita la veracidad de lo afirmado. Deben ser pruebas conducentes, pueden no ser contrarias a la moral y al derecho, pero no ser la vía adecuada para poder acreditar la veracidad de lo afirmado en juicio. Características de la prueba. Pero también hay principios en materia probatoria. ¿Qué principios podemos aplicar en materia probatoria? Una sumamente importante, la necesidad de la prueba. ¿Para qué queremos pruebas si no hay hechos controvertidos, aunque sean controvertidos? Un principio fundamental. El principio de publicidad de la prueba. Se tiene que aportar la prueba y tiene que ser conocida por las otras partes.
¿Para qué el conocimiento de las otras partes de la prueba que ofrece una parte? Para que puedan defenderse, para que puedan impugnar esa prueba, o para que puedan ofrecer otras pruebas para contradecir la prueba ofrecida por una de las partes. Recordemos que en la materia procesal tenemos no solo dos partes, no solo actor y autoridad responsable, sino que está el tercero interesado y está el coadyuvante. Aparentemente cuatro partes, obviamente no, son dos. El tercero interesado, que tiene un interés incompatible con el del actor y que en realidad se vuelve el coadyuvante de la autoridad responsable o del órgano político responsable, y el auténtico coadyuvante del actor o coadyuvante del tercero interesado. Siguen siendo dos partes enfrentadas, pero todos tienen derecho a probar, con el limitante de que el coadyuvante no puede modificar la litis, ni la puede ampliar por disposición de la ley, y de que el tercero interesado tiene que manifestar un interés incompatible con el del actor, y en consecuencia tiene que demostrar las afirmaciones en las que sustenta su interés en el caso particular. Si la prueba debe ser del conocimiento público, en cuanto que no la puede o no la debe conocer solo el juez, sino las partes interesadas, para poderlas contradecir. Y entonces el principio de contradictorio es otro principio que debe regular la materia probatoria. Tener derecho a objetar la prueba, ya sea por su contenido, por su naturaleza, por su autenticidad, o simple y sencillamente ofrecer otras pruebas para demostrar lo contrario a el que ha hecho el primer ofrecimiento. El principio de adquisición de la prueba. Una de las preguntas es: ¿para quién se prueba? Pues no se prueba para la contraparte, se prueba para el juez. ¿Cuál es el fin de la prueba? Convencer al juzgador de que el que afirma tiene derecho en lo que está afirmando, tiene razón en lo que ha afirmado. Esa es la finalidad. En consecuencia, no podemos analizar, no podemos valorar las pruebas una por una, pues no solo las pruebas del actor, para poder demostrar las afirmaciones que ha hecho en su demanda, y por separado las pruebas de la autoridad responsable para poder acreditar las afirmaciones en que sustenta su defensa y sus excepciones. Viene otro principio importante, no solo el de adquisición de la prueba, sino el principio de unidad de la prueba. Todos los elementos probatorios que obran en el expediente como unidad deben ser tomados en consideración por el juzgador, valorarlos de manera articulada, no separada, sino todas en su conjunto. Articular las pruebas no es una frase vacía, es la gran responsabilidad que tiene el juzgador para poder resolver el caso concreto. Sí, principio de adquisición de la prueba y principio de la unidad de la prueba. Y tenemos, de verdad, muchos temas más en donde la práctica y la teoría se tienen que computar para hacer una amalgama indisoluble y poder impartir justicia. Es fácil leer la ley y decir cuáles son los documentos públicos. El legislador nos da todo un catálogo y nos dice al final de cuentas lo mismo que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles en su artículo 129. Documento público es todo aquel expedido por un servidor público en el ejercicio de sus funciones o por un prelatario público, obviamente en el ejercicio de esa función de dar fe pública de hechos y actos públicos. Pero tenemos que analizar con todo cuidado cómo puede tener valor probatorio pleno la constancia expedida por un ayuntamiento
sea el secretario o el presidente o el síndico, según la ley orgánica de cada entidad, ¿cómo darle valor probatorio pleno cuando lo que está acreditando es la residencia de un ciudadano que es candidato a un cargo de elección popular, en donde se exige el requisito de residencia como requisito de legitimidad? Si hay pruebas que demuestran que vive y trabaja en otra parte. No es suficiente con que sea un documento público. No es suficiente que entre las funciones del integrante del ayuntamiento esté dar la certificación de que determinado ciudadano es residente en el municipio. Habrá que ver en qué elementos se sustenta la constancia que ha dado el servidor público correspondiente. Entonces, el documento público, teniendo valor probatorio pleno, sin ser objetado, en su autenticidad, tiene que ser analizado por el juzgador, tiene que llevar a cabo diligencias para mejor proveer, para perfeccionar la prueba y poder llegar a la convicción de lo que se dice en ese documento es cierto. Decíamos, la prueba es razonamiento también. En un testimonio notarial ofrecido en juicio, se dijo: Juan o X y Y declararon ante el suscrito que estando en el patio central de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Nicolaica, advirtieron como a 200 metros estaban personas con vestimenta, pónganle el color que quieran, verde, roja, azul, el color que quieran, y ofrecían a los ciudadanos que llegaban a votar 500 pesos para que votaran a favor del candidato C. Tenemos que analizar. Oigan, si el patio central tiene esta estructura y arquitectura, ¿cómo podemos ver que a 200 metros hay personas vestidas de X color ofreciendo 500 pesos a los que van llegando para pedirles el voto a favor de tal o cual candidato? Tendríamos que necesitar de vista de rayos X y un superoído para poder ver y escuchar lo que nos está diciendo el notario que le declararon los testigos. La prueba también es razonamiento. No hay lógica en lo aseverado por quienes dicen fedatario público que declararon tal cosa. Y si lo declararon, es increíble lo que declararon. Porque en el orden normal, en la circunstancia ordinaria, nadie puede oír lo que están diciendo a 200 o 300 metros. Y tampoco puede ver lo que está tras las cámaras. Tendría necesidad de una acústica especial, de un oído especial o paredes de cristal, sin cortinas, por supuesto. Sí, la valoración de la prueba en nuestra materia es un trabajo arduo, de mucha responsabilidad, que implica razonamiento, argumentación, motivación, fundamentación, para que, conforme a la lógica y las máximas de la experiencia, podamos llegar a la conclusión de que lo afirmado es cierto o que no es verdad. Lo afirmado. Si la materia probatoria, perdón por lo que voy a decir, pero me parece que así es, la materia probatoria es el corazón del proceso electoral. Proceso como juicio, no proceso como lo definen las leyes, que es procedimiento electoral. El proceso como juicio, como causa, como controversia de intereses de trascendencia jurídica, caracterizado por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra, que es la definición tradicional que nos han legado Carmen Luti, Monserrat Peraza por el Castillo, unidos ambos pensadores. No quiero abusar de su tiempo, de su paciencia, de esta bondad, esta bonanía que ustedes
de escucharme el viernes a esta hora, cuando lo que decida uno es salir corriendo para disfrutar del día y de la ciudad. Gracias. Chale, compadre. Muy bien, vamos a dar una etapa de preguntas para nuestro ponente. Por aquí nos van a acercar unos inalámbricos y por favor con su mano pueden participar. No sé si hay alguna pregunta por parte de los asistentes. Sí, ahorita le acercan el micrófono. Buenas tardes a todos. Señor magistrado, un gusto nuevamente tenerlo en esta actividad. Ha sido un verdadero placer escucharte, tan claro su posición, con tanto amor, porque yo le digo a mis alumnos, compartimos eso a otra cosa con usted, tanto del derecho civil y del derecho procesal, que es tan hermoso el derecho procesal, pero a veces cuando se maneja como usted lo ha hecho, se enamora uno del derecho procesal. Solamente una felicitación, nuestro agradecimiento, mi agradecimiento por escucharle, porque nos reiteramos ante sus amigos de hace mucho tiempo y que ojalá venga más seguido a darnos este tipo de charlas. Muchas gracias. Lo que les dije al principio es lo que siento, un privilegio estar con ustedes. Pero además, me han dado muchos amigos, hace muchos años que cuando estuve aquí amenazo por regresar. Gracias. ¿Alguna otra participación? Muy bien, entonces procedemos a la entrega del merecido reconocimiento para el magistrado ponente y le pedimos para ello al magistrado Mero Valdominos Mercado proceda a la entrega del reconocimiento. Por favor, la presencia del magistrado Rubén Herrera Rodríguez, quien le va a entregar un pequeño presente a nuestro distinguido ponente de este día. Muchas gracias. Y bien, es así como damos fin a esta conferencia del día de hoy. Vamos a darle uso de la voz. Adelante. Esto, como no se ven a mis libros, voy a dejar el recuerdo de que el único a pesar de haber sido profesor durante 5 años y ya no está actualizado, tiene un espacio de 10 años, está hasta 2006. Muchas gracias. Del señor director y maestro Daniel Eduardo Orozco, doctor Fabio, le agradecemos su compañía y seguramente estas obras van a ser de mucha utilidad para nuestros alumnos y seguramente también para nuestros profesores. Le agradecemos su presencia y nos sentimos halagados que usted esté el día de hoy. Muchas gracias.